Esa es nuestra oración, mis amados hermanos. Que Cristo sea sobre todas las cosas revelado, que su palabra nos traiga refugio, consuelo, esperanza inclusive, y que nos lleve a la verdad inescrutable, la verdad de Dios. Por eso, con humildad, acostumbramos rogar al Señor que conceda ojos para ver, oídos para oír, que edifique a su pueblo, que traiga salvación en medio de su pueblo, y que sobre todo no permita que mis labios absolutamente falibles sean impedimento para su palabra infalible en Cristo Jesús. Luego de una breve pausa en el libro de Éxodo, vamos a retomar nuestro viaje, vamos a volver a subirnos en nuestro expreso Egipto a Canaán, en la serie que hemos titulado Un grandioso libertador, un grandioso salvador. Y por si se la había olvidado, seguimos en el monte Sinaí. Dios está hablando a su siervo Moisés, está dando las instrucciones para la construcción de un santuario y todo el sistema que iba a girar en torno a ese santuario, el tabernáculo. Todo esto, como ya hemos mencionado, en el cumplimiento de la promesa que se le hizo tanto a Adán como a los patriarcas de una simiente que revertiría el efecto del pecado, un pueblo que estaría en eterna comunión con Él. Recuerdan, hermanos, esa era la promesa, esa era la meta de todo esto, comunión con Dios. Él sería su Dios y ellos serían su pueblo. Nunca pasemos por alto esto, hermanos. La meta de la salvación es comunión con Dios. No hay nada más importante en el universo que comunión con Dios. Todo lo que no sea comunión con Dios es desperdicio del aire que respiramos, porque fuimos creados para tener comunión con Él. Ellos serían su pueblo y tendrían una misión universal. Tendrían que reflejar, proclamar la gloria de la cual cantamos al mundo entero. Entonces, hermanos, tanto el santuario como el sistema en torno a él, evidentemente son mucho más que tela y materiales, sino que va más allá inclusive de ceremonias de gente entrando y saliendo bien vestida, sino que se nos están revelando verdades profundas. Se nos está revelando una historia de comunión. Se nos está revelando una historia de salvación. Se nos está revelando una historia de redención. El tabernáculo nos habla de amor, de gracia y misericordia de parte de Dios hacia su pueblo. El tabernáculo nos habla de la mediación del Hijo y su obra redentora en la obtención de la libertad y la salvación de su pueblo. Y por eso, hermanos, hemos podido observar en esta serie varias facetas de nuestra salvación. Por ejemplo, la semana anterior a la que pasó, pudimos ver el aspecto de la necesidad de redención. El pago de un rescate fue lo que observamos para ser parte del ejército del Señor, digámoslo así. Esta semana no será la excepción, porque vamos a observar la necesidad de santidad y de santificación en la vida del creyente. Nuestra tesis se fundamenta en el último artículo que compondría el mobiliario del tabernáculo: el lavamanos, la fuente, gracias, de bronce. Ya no estamos repitiendo, hermanos.
Nuestra tesis es la siguiente, mis amados hermanos. La fuente de bronce es un recordatorio para el creyente de la necesidad de santificación continua y creciente. Y por eso hemos titulado sencillamente el mensaje de esta mañana, La fuente de bronce. Hoy veremos que conforme a lo que vemos en las Escrituras, hay 4 razones por las que la fuente de bronce es un recordatorio de la necesidad de santidad continua y creciente. La primera la observamos obviamente en su propósito. La segunda la observaremos en su ubicación. La tercera la observaremos en el uso que se le da. Y la cuarta en la vigencia de su uso. Veremos primero, como mencioné, su propósito. Lo veremos también en su ubicación, en el uso que se le da y finalmente en el tiempo que debe ser usado. Y con la ayuda de Dios concluiremos con algunos puntos de aplicación por la gracia de Dios. Ahora, hermanos, permítanme llevarlo de vuelta al siglo IV, más o menos en la segunda década del siglo IV. El emperador Constantino se hizo el emperador universal del Imperio Romano. Ahora, eso fue motivo de alegría para la iglesia, porque cuando Constantino ganó, inmediatamente cesaron las persecuciones y el abuso contra la iglesia. De hecho, la iglesia a partir de ahí no hizo más que crecer. Hubo avance teológico. Vemos al famoso Agustín de Hipona, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo paz, tanta paz que la gente comenzó a hacer peregrinaciones a lo largo del imperio, no solamente cerquita, porque cuando alguien se moría, un santo, por ejemplo, la gente acostumbraba a ir a su tumba. Y cuando el imperio estaba unificado, la gente quería ir ahora hasta Jerusalén y hasta Roma, porque ahí supuestamente estaban los huesos de los apóstoles. Pedro y Pablo específicamente. Ahora usted me preguntará, ¿por qué el hermano Jim está hablando de eso con respecto a la fuente? La razón es que la bonanza trajo el resultado de que llegaron los árabes, llegaron los otomanos y volvieron a retomar estos territorios y ya el peregrinaje no era tan fácil. Y bajo ese trasfondo se da lo que se llaman las famosas cruzadas. Cuando se reclutaban a personas para ir a pelear la guerra santa, para liberar la tierra santa de los paganos. Ahora, cito esto porque llama la atención los métodos utilizados. Ya para finales del siglo XI, el Papa en su momento era Urbano II. Y lo que hizo Urbano II para reclutar a la gente para ir a la cruzada era decirle primero que Cristo lo manda. Y segundo, que todo el que se inscriba a los cruzados y vaya y muera ya, todos sus pecados son perdonados y absueltos y no hay purgatorio para esa persona. Sin importar lo grave que fuera, la indulgencia plenaria permitía o le daba, digámoslo así, un cheque en blanco para que usted pudiera pecar todo lo que quisiera hasta que muriera. Eso fue lo que me llamó la atención. Las palabras de Urbano II fueron las siguientes: le digo a los presentes, ordeno que se le diga a los ausentes, Cristo lo manda. A todos los que allá vayan y pierdan la vida,
ya sea en el camino, en el mar y en la lucha contra los paganos, se les concederá el perdón inmediato de sus pecados. Esto lo concedo a todos los que han de marchar en virtud del gran don que Dios me ha dado. Cierro comillas. Y adivinen qué pasó, hermano. La gente se emocionó, hermano. Y la gente se inscribió a otro nivel. Muchos murieron, casi todos murieron. Porque las cruzadas no fueron del todo lo más exitosos que pudiéramos decir. Pero el punto al que voy es la promesa de una vida libre de la culpa del pecado fue la motivación para estas personas. Y la razón por la que narro este evento, nuevamente lo recalco, hermanos, es que esa indulgencia no tomaba en cuenta la realidad que vemos aquí en la fuente de bronce. El tema para estos cruzados era el perdón único, pero no tenía en mente la vida santa para la gloria de Dios. Se volvió un perdón utilitario. Si yo hago esto, consigo esto y no tengo que preocuparme más nunca por esto otro. Esa era la premisa. Pero mis amados hermanos, bajo esa cosmovisión no hay necesidad de santificación. No se necesita vivir en santidad porque ya tengo mi permiso firmado de que puedo vivir sin santidad y que voy a estar bien. La fuente de bronce revela otra realidad, mis amados hermanos. Lea conmigo el versículo 17 y 18 para que observemos su propósito. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce, la primera parte del versículo 18, con su base de bronce para lavar. Y vemos inmediatamente, hermanos, que dentro de las instrucciones del tabernáculo o las instrucciones para la construcción del tabernáculo se encontraría también la de hacer una fuente, lo que vendría a ser un lavabo en nuestro contexto, un lavamanos. No se nos dice en este caso de qué tamaño sería, no se nos dice en este caso cuál sería su forma, se nos dice hagan un lavabo. Probablemente era cóncavo, un buen recipiente que pudiera recoger la suficiente agua para lavar. Este sería el último mueble del tabernáculo y no obstante, no sería el menos importante. El material del que estaba hecho el lavabo nos va a ayudar a comprender su ubicación, la cual veremos en un momento. La fuente tenía que ser hecha de bronce. No solamente la fuente misma, sino la base que iba a sostener la fuente. Y el propósito lo vemos obvio, ¿cierto? Está revelado en la segunda parte del versículo 18, para lavar. Ahora, hermanos, en este contexto, esa acción tiene dos propósitos. El primero es obvio, está ligado con la higiene. Las actividades del tabernáculo, la tierra, el polvo, la sangre, la mucha sangre, sin duda alguna, hacían esa área un poquito sucia, ¿cierto? Las manos y la ropa de los sacerdotes tenían que estar horribles. Había que lavarlas para mantener la higiene. Ese es un aspecto, mis amados hermanos. El eliminar la suciedad y las impurezas usando el agua. Pero habría también otro propósito. El propósito es espiritual. Sería un ritual ceremonial el acto de lavarse en ese lavabo. La higiene en el tabernáculo era sin duda importante, mis amados hermanos. No tenemos ninguna duda. No obstante, entendemos que lo más importante no era la higiene física, sino la higiene espiritual. Lo que nos da entonces un mensaje teológico más profundo y una aplicación de índole más espiritual. Y hermanos, lo primero que indica esta acción de lavar entonces es una necesidad. ¿Cuál es la necesidad, mis amados hermanos?
Si hay que lavar, es porque algo está sucio o algo está impuro. Y recuerden, hermanos, este es el pueblo de Dios del que estamos hablando. El pueblo de Dios viviría como peregrino en el desierto y Dios los acompañaría en su peregrinaje en su propia tienda. Y para entrar a la tienda del Señor, para tener comunión con Él, igual que en cualquier casa, había que llegar con las manos limpias. ¿Usted se acuerda, hermano, cuando antes se le decía a la gente que si iba a visitar a alguien tenía que, lo primero que iba a hacer era lavarse las manos? O que a nadie se le ocurriría ir a la casa de alguien a visitarlo después de 8 horas haciendo trabajo de mecánica, ¿cierto? Uno iría a la casa primero, se asearía primero y luego iría a hacer entonces la visita. La premisa es de que yo no quiero llevar mi suciedad a la casa del vecino, a la casa de mi amigo. Y este es el mismo caso, principalmente en la cultura del antiguo cercano oriente. Esto era común y no es una excepción, pero aplica directamente al pueblo de Dios. Porque la implicación ceremonial aquí es que la acción de lavar suciedad está directamente ligada con el efecto contaminante del pecado en la vida del creyente. Esa es la idea. Acompáñenme, por ejemplo, Salmo 24, versículos 3 y 4. Salmo 24, 3 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en el lugar santo? Y para que no nos quedemos pensando, él mismo da la respuesta en el versículo 4. ¿Quién? El limpio de manos y puro del corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Dice el puritano Stephen Charnock: la muerte introducida por el pecado no es una muerte física, sino moral. El ser humano no pierde sus facultades, sino la rectitud de ellas. Pierde la pureza de su visión, la integridad de su voluntad, pero no la comprensión ni la voluntad en sí mismas. El tema del lavabo lidia con la realidad del pecado. Mis amados hermanos, el lavamiento por agua en las Escrituras es un símbolo de limpieza espiritual y de santificación, como vimos en la consagración de los sacerdotes. Ahora, hermanos, al mismo tiempo, usted se puede hacer la pregunta. Usted tiene razón, pastor. Ya ellos habían lavado, los sacerdotes, cuando fueron consagrados. Antes de ponerse las vestimentas, los lavaron. ¿Por qué entonces había que seguir yendo a lavarse? Además del aspecto de la higiene, entra el aspecto ceremonial. Porque la realidad es la siguiente, hermanos. La consagración de un individuo, la salvación de un individuo, no eliminan el pecado de un individuo. Hay un pecado remanente. Acompáñenme, por ejemplo, a Romanos capítulo 7, versículo 21. Romanos 7, versículo 21. Dice el apóstol Pablo: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, yo me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Por lo cual exclama: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de mente? Y sabemos, mis amados, de muerte, pero no de mente. Y sabemos que la respuesta es Cristo Jesús. Pero es importante notar que este pasaje enseña los dos puntos que la fuente está tratando de lidiar. La consagración es observable en el apóstol. ¿Por qué? Dice, él quiere hacer el bien. Me deleito en la ley de Dios. Eso es lo que indica que hay una consagración, que hay una obra previa
que santifica, que justifica, porque lo que antes era agradable ya no lo es. La ley de Dios es agradable para él ahora. Sin embargo, al mismo tiempo, hay una ley, hay un principio, hay una situación en sus miembros, lo que llamamos el pecado remanente, la cual lo inclina por principio a querer hacer lo que el pecado quiere hacer. Esa es la diatriba que hay en todo creyente. Y es de ahí, mis amados hermanos, que sale o se necesita el constante perdón de pecado, la renovación de pureza, la búsqueda de vuelta a la comunión, porque hay una realidad de pecado remanente. Por ejemplo, mis amados hermanos, si usted lee Primera de Corintios capítulo 6, Primera de Corintios capítulo 6, y vemos, por ejemplo, la lista que se menciona a partir del versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Note, no erréis, ni los fornicarios, ni de los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Todo esto aquí señala un estadio previo. Versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido, ¿qué cosa? Lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6 está haciendo alusión a ese estado posicional delante de Dios. Antes éramos una cosa, ahora somos otra. Todos entramos en algún aspecto de esta lista, mis amados hermanos, pero el Señor nos lavó. Aquí se habla del primer paso, pudiéramos decirlo así. Esto es lo que simboliza el bautismo en agua, el que fuimos limpios, muertos al pecado y nacidos a nueva vida, pero eso no elimina el pecado de manera permanente. Aún siendo libre, hay inclinaciones a hacer algo de lo que se menciona en esta lista, pero el punto, lo que se menciona aquí es que esa ya no es mi identidad. Mi identidad está en Cristo. Yo soy lo que Cristo dice que yo soy. Yo pude haber sido muchas cosas, pero yo soy lo que Cristo dice que yo soy. Entonces, observamos, mis amados hermanos, aquí que el uso continuo del lavamano no implicaba limpieza total, sino que hablaba de una limpieza que debía ser continua. Continua. Y de hecho, inclusive hasta permanente. ¿Okay? Los sacerdotes sin duda fueron lavados en su consagración. Sus pecados fueron perdonados en el altar de bronce. Sin embargo, el lavabo de bronce era un recordatorio de la necesidad continua y progresiva de la limpieza del pecado, o sea, de la santificación. Es una realidad observable, hermanos. Lo vemos también en el segundo punto, mis amados hermanos, su ubicación. Esta parte es importante. Lea conmigo la segunda parte del versículo 18. ¿Dónde debía ser colocado? Y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar de bronce. Y pondrás en ella agua, obviamente. De acuerdo con la segunda parte del versículo 18, como ustedes acaban de leer, el lavabo se debía ubicar en el medio de dos puntos importantísimos. Su posición medular, su posición central, mis amados hermanos, nos va a llevar a reconocer su importancia para lo que se tenía que hacer en cualquiera de los dos puntos. Tanto dentro de la tienda
Y recordemos, hermanos, ¿qué se hacía dentro de la tienda? Dentro de la tienda estaba el lugar santo, teníamos la mesa de la proposición, teníamos el candelabro, teníamos el altar del incienso, y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, la presencia de Dios. O sea que este pequeño lavabo, su uso tenía implicaciones con lo que sucediera allá adentro. Y también su uso tenía implicaciones con lo que sucediera en el altar de bronce. El altar de bronce, donde los pecados del pueblo eran perdonados, donde la justicia de Dios era satisfecha y donde la ira de Dios también era aplacada. Ambas acciones fundamentales para la vida del pueblo estaban en medio de ese lavabo. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Sin el lavabo, tanto la comunión con Dios, tanto como el servicio a Dios, no se podían hacer sin el lavabo. Sin lavabo no hay comunión y sin lavabo no hay servicio a Dios. Constantemente tenían que estar los sacerdotes allí para poder entonces hacer su trabajo. No hay comunión sin lavabo. No hay servicio sin lavabo. Acompáñenme al Salmo 26, versículo 6. Note la premisa. Este es el rey David. Dice el rey David en el Salmo 26. Lavaré ¿en qué cosa? Inocencia mis manos. Y note, y así, ¿qué haré? Andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. ¿Ok? No hay comunión sin manos limpias. Esa es la premisa. Y note el otro pasaje, Isaías 52:11. Isaías 52:11 es interesante porque son las palabras que el profeta Isaías da al pueblo en esperanza de liberación del cautiverio babilónico. La salvación sería un hecho. Y la razón por la que hago mención de eso es porque aun cuando Dios va a salvar en circunstancias extrañas, el principio se tenía que mantener. Mire lo que dice Isaías 52:11. Apartaos, apartaos, salid de ahí. No toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, la ciudad. Purificaos, ¿quiénes? Lo que lleváis los utensilios de Jehová. ¿Quiénes llevaban los utensilios de Jehová, como hemos visto hasta ahora? Los sacerdotes. De modo que aun cuando estuvieran saliendo del exilio, nadie puede decir, bueno, agarren todo eso y vámonos. Los que iban a servir al Señor en todo momento tenían que tener también las manos limpias. Entonces, no puedo servir al Señor si no tengo manos limpias, según lo que vemos aquí. Y tampoco podemos tener la comunión correcta con Dios si no tenemos manos limpias. Esa es la premisa que se nos está dando aquí. Se profundiza más cuando vemos su uso. Lea conmigo los versículos 19 a la primera parte del versículo 21. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Las manos y los pies. Muy importante, hermano, porque son los miembros con los que servimos al Señor. Con las manos y con los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Yo me acuerdo cuando mi mamá nos decía, cuando estábamos pequeños y adolescentes, lávense la mano antes de comer porque le va a dar algo y se van a morir. Bueno, yo nunca he visto a nadie morirse con las manos sucias. De hecho, usted ve a veces a las personas en la calle y con las manos más negras posibles están comiendo las cosas más inmundas posibles y se ven más sanos que yo.
Aquí lo que se está apuntando es a otra cosa. Entrar a la casa del Señor o tener las manos sucias era literalmente algo vital, porque se podía morir. Se podía morir si las manos no estaban limpias. Note también, hermanos, quiénes eran los usuarios. Aun cuando el lavabo estaba en el atrio, ese lavabo no era de uso comunal. Solamente los sacerdotes consagrados tenían derecho al uso del lavabo de bronce. ¿Ok? Y esto ya nos va revelando una verdad importante. Sin consagración, sin salvación, no hay santificación progresiva. Es en virtud de la obra previa consagrante del Espíritu Santo en su pueblo que entonces el tema de la limpieza continua entra en vigor. Y ya como vieron, requería el lavado de las manos y de los pies. De nuevo, todo esto es un símbolo de pureza ceremonial para la comunión con Dios, inclusive para el servicio al Señor. Quiero que vean conmigo, hermanos, su vigencia antes de que vayamos a aplicación. Lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia. ¿Por cuánto tiempo? Por sus generaciones. Ahora, hermanos, aquí dice que esta actividad sería a perpetuidad. Y yo sostengo, lo sigue siendo. La pregunta es, ¿dónde está nuestro lavabo? Se sube el hermano Ricardo aquí al púlpito, después de lavarse las manos. ¿O creen que yo me lavo las manos antes de subirme aquí? ¿Alguno de ustedes se lava las manos antes de entrar aquí? La respuesta es que no. Y la razón por la que no lo hacemos es porque el lavabo apuntaba a una realidad espiritual, no física. Acompáñenme de nuevo a Hebreos capítulo 8, versículo 5. Hebreos 8:5, refiriéndose al tabernáculo, todos los implementos, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Ok? Todo esto tiene un mensaje espiritual. Todo esto tiene una semejanza con las cosas celestiales. Acompáñenme a capítulo 9 de Hebreos, versículo 8. Se está hablando también del tabernáculo aquí y cómo Cristo es mediador de un mejor pacto. Hebreos 9:8 dice: dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Versículo 9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Ok, ya lo vamos viendo ahí, que nada de las cosas que se hacían en el tabernáculo hacían algo en el corazón de la persona per se. Esa es la premisa. Versículo 10, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Y el tiempo de reformar las cosas, hermanos, llegó. La reforma se da en el nuevo pacto. El antiguo pacto, mis amados hermanos,
era la sombra, el nuevo pacto es la realidad. El agua era agua, funcionaba solamente para la higiene física, pero esa agua no resolvía el problema de la higiene espiritual, la higiene del corazón. Échele todo el agua que usted quiera, no se resuelve ese problema. Se necesita otro tipo de agua para lidiar con la higiene espiritual. Ezequiel capítulo 36, por ejemplo, una de las promesas del nuevo pacto. Ezequiel 36, versículos 25 y 27. Esparciré sobre ustedes, ¿qué cosa, hermanos? Agua limpia, y serán limpios de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. No solamente iba a hacer eso, versículo 26, os daré un corazón nuevo, y note, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Clave, versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y note los verbos aquí, y haré que anden en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Si lo ven ahí, hermanos, la meta del nuevo pacto es la realidad espiritual, una realidad espiritual que se manifiesta visiblemente en lo físico. Y esto, hermano, es solamente posible en virtud de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. A eso es lo que apunta la fuente. Por ejemplo, Tito 3, versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, note aquí, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. ¿Ok? Mantén ese versículo ahí y vamos a 1 de Juan 1:7. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuál es la clave aquí? El lavabo nos apunta a la persona y obra de Cristo, porque la sangre de Cristo logra la remisión de nuestros pecados. La sangre de Cristo logra la purificación de nuestras almas. Y la obra de Cristo trae a nuestras vidas la obra del Espíritu Santo, que es el significado del agua en el lavado. Apunta más a la obra del Espíritu Santo en nuestra santificación. Note la prueba, esta historia se la saben, pueden leerla en casa. Juan capítulo 13, ¿se acuerdan? Se acerca la hora, el Señor está con sus discípulos, y el Evangelio de Juan es detallado en decir que el Señor se levanta, busca una vasija, le echa agua, se amarra una cinta a la cintura, la toalla con la que iba a secar, y comienza a secar, a lavarle, no a secar, a lavar los pies a los discípulos. Y no se nos dice quién fue el primero, ni el segundo, ni el tercero, pero se nos dice quién fue el primero que berrió. Pedro dice: a mí no me vas a lavar los pies. Pero hermanos, había un buen gesto en el corazón de Pedro al decir eso. ¿Por qué? Porque la obra de lavarle los pies a alguien era considerado degradatorio, humillante. ¿Cómo es posible que el Rey de Gloria iba a lavar mis mugrosos pies? Estaba pensando el apóstol Pedro. Y probablemente lo hubiéramos pensado tanto usted y como yo. Pero note lo que el Señor dice: si no te lavo, no tienes parte conmigo. ¿Ok? Y entonces
Pedro como que comienza a entender y dice, bueno, entonces, lávame todo, de pie a cabeza. Amén. Probablemente nosotros hubiéramos dicho lo mismo. Sin embargo, aquí quiero hacer el énfasis en la respuesta del Señor. Ya ustedes fueron lavados. Solamente es necesario que les lave los pies. ¿Lo entienden? Hay un lavado previo. El lavado en el que somos consagrados. En nuestro caso, la fuente bautismal. Pero hay uno que se necesita continuamente para caminar con Cristo y vivir por Cristo. Ese es el lavado que simboliza el lavado de los pies del discípulo. Y somos recordados que tanto la capacidad de haber sido lavado y el lavado continuo necesario fueron el resultado de la humillación de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Sufrió la muerte más humillante de todas, muerte de cruz. Murió como criminal, murió como maldito para que usted fuera limpio y para que usted tuviera comunión con Dios. No solamente una vez, sino una vez y todos los días, hasta que Él nos venga a buscar. Eso fue lo que obtuvo el Señor para nosotros. De modo que vemos dos niveles de limpieza. Uno inicial y uno continuo, uno progresivo. El lavabo de bronce habla de la necesidad continua de lavarnos delante de Dios, de lidiar continuamente con nuestro pecado, de conscientemente querer crecer en santidad para disfrutar de la comunión con Dios y el servicio a Él. Ahora, quiero cerrar, hermanos, con aplicación, porque considero, hermanos, que si no podemos aplicar lo que vemos en la Escritura, no estamos haciendo absolutamente nada. Seríamos oidores meramente, pero estamos llamados a no ser solamente oidores, sino que podamos ser también hacedores de la palabra. Entonces, ¿qué nos está diciendo el lavabo de bronce a usted y a mí? Lo primero es reconocer que tiene que ver directamente con usted si usted ha sido salvo por Cristo Jesús. Dice Primera de Pedro, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. El libro de Apocalipsis, capítulo 1, 5 y 6, nos dice que el Señor, por su sangre derramada, nos hizo un reino de reyes y sacerdotes. Implicando, hermanos, que usted y yo tenemos vocación sacerdotal. De modo que hemos sido consagrados delante de Dios con un propósito, y de modo que igual que los sacerdotes necesitaban continuamente pasar por el lavabo, usted y yo también continuamente necesitamos pasar por el lavabo. Porque a veces pensamos que esto es de una vez. No, yo en el año 1975, el pastor tal vino y me dijo que pasara al frente y yo pasé al frente y con eso estoy listo. Ya hasta que venga Cristo, yo vivo como sea, como pueda, pero yo ya subí. El lavabo enseña que la santificación es algo de día con día, con día, con día. Todos los días hay necesidad de lavabo. ¿Sabe por qué? Porque todos los días pecamos. A veces nos paramos, no, yo no peco. Todos los días pecamos. No me interesa quién sea usted. Todos los días peca. Y si todos los días pecamos, todos los días necesitamos lavabo. Por ende, hermanos, no subestimemos la necesidad de santidad. Eso es lo que nos enseña el tabernáculo. Pensamos que los hermanos que quieren ser santos son fariseos. El querer ser santo no te hace fariseo. El aparentar ser santo y no ser santo es lo que te hace fariseo. Pero todos deberíamos anhelar santidad. ¿Saben por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad no hay comunión con Dios.
Es iluso pensar que yo puedo vivir como sea y Dios me está esperando con los brazos abiertos. De hecho, eso niega la primera consagración. No tomemos en poco la necesidad de santidad, porque el pecado tiene un efecto contaminante en la vida de la persona. Comienza con algo que parece tonto, pero va agrandando y agrandando y va endureciendo y endureciendo hasta que arruina nuestras vidas. Esa es la facultad destructiva que tiene el pecado. Hay una advertencia con el lavabo también. Aquí en nuestro clima tropical, en ciertas casas no se juega con la hora del baño, ¿cierto? Hay algunas casas y con esta calor más que nada hay personas que se están bañando 1, 2, 3 veces al día. Pero con todo y eso, siempre hay alguien que con todo y la calor y el sudor dice, yo me bañé esta mañana, yo estoy bien. Usted no conoce eso. Siempre hay alguien que se siente limpio, aunque apeste, aunque esté sudado, él se siente limpio. No, anda a bañarte, hace calor. No, yo estoy bien, yo me bañé esta mañana. Siempre hay alguien que se siente limpio. Aplico el ejemplo porque la Biblia nos advierte. Por ejemplo, acompáñenme a Proverbios 3, versículo 7. A que no seas sabio en tu propia opinión. Es lo que dice el texto, ¿verdad? No seas sabio en tu propia opinión. ¿Cuál es el mandato? Teme a Jehová y apártate del mal. Y va por ahí, porque puede que tú te consideres limpio. Tú puedes considerar que tú te bañaste en 1973 y que no necesitas volverte a bañar. Pero la realidad es que hiedes. La realidad es que estás sudado. La realidad es que estás sao. ¿Ok? Ese es el análisis. Acompáñenme a Proverbios 30:12 si no me cree. Proverbios 30:12. Dice el proverbista, no lo digo yo, hay una generación limpia en su propia opinión. Eso es lo que ellos piensan de ellos mismos. Pero note lo que dice la segunda parte del proverbio. Si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Pero ellos se sienten limpios. Ellos se sienten que se bañaron. Ellos se sienten puros. Pero hermanos, así como en la casa, el que vive conmigo puede percibir quién se bañó y quién no. Quien define quién está limpio y quién no, no es usted, es Dios el que limpia. Entonces usted puede sentirse de una manera, pero el llamado a los creyentes es examinar nuestros corazones. O inclusive orar como el salmista, examíname, oh Dios, y ve si hay iniquidad en mí. Porque nosotros tenemos la tendencia a decir que todo está bien. Yo voy caminando en el aire. Pues la realidad es que tal como sacerdote hay que todos los días pasar por el lavabo. Todos y cada uno de ellos. Decía el puritano John Owen, qué gran importancia mostrará ser para nuestro progreso tener un entendimiento claro y pleno del poder de este pecado remanente. Esto nos estimulará a ser vigilantes y diligentes, a tener fe y orar. Nos llamará al arrepentimiento, la humildad y a ser más modestos. Y estoy totalmente de acuerdo, hermano, porque cuando yo soy consciente de que el mal vive en mí, tengo menos tiempo para ver el mal del otro, porque tengo que lidiar primero con el mío. Pero cuando yo pienso que el mal no vive en mí, yo soy experto en diagnosticar el mal del todo el mundo. Mira ¿hasta cuándo? Mira hasta, oh, por Dios. Ya cuántas veces le han dicho, oh, mira al otro allá, esto es increíble. Eso lo hace la falta de entendimiento
de que tú también tienes que lavar. Es la necesidad universal de todos. Todos necesitamos más santidad. Todos necesitamos más de Él. Porque hay una batalla que hacer contra nuestra carne. Entonces, hermanos, quiero ratificar. Hay dos aspectos en la santificación. El primero, ya lo vimos, tiene que ver con mi situación delante de Dios. Los hermanos en Corinto eran, pero ya no eran lo que fueron. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ese es el primer aspecto, pero hay un segundo al cual se enfoca el lavamanos de bronce. Tiene que ver, de hecho, yo no puedo separar la primera de la segunda. La primera, el lavado, la consagración inicial, tiene que repercutir en la segunda. Tiene que repercutir en una vida de santidad, porque la vida de santidad refleja visiblemente lo que nadie vio cuando pasó en la consagración inicial. Esa es la premisa a observar aquí, mis amados hermanos. Mi vida frente al lavabo es la que certifica o la que pone en evidencia mi consagración, mi salvación, mi libertad y justificación en Cristo Jesús. Por ende, hermanos, quiero cerrar con dos advertencias. Bueno, con una advertencia y una exhortación. La primera tiene que ver con lo que cantamos en la ofrenda. Eres limpio en la sangre eficaz. Si usted está aquí y no ha sido lavado por la sangre del Cordero, sépalo, usted no tiene parte con Cristo, usted no tiene parte con Dios. Usted está en enemistad con Dios. Usted es enemigo de Dios, a menos que sea purificado por la sangre eficaz del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aún hoy Él está lavando gente. Aún hoy está perdonando gente. Aún hoy. Todo lo que hay que hacer es venir a Él en arrepentimiento y fe. Y Él dice en su palabra, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y permítame cerrar con una exhortación. Mi amado hermano, a veces nos encontramos preocupados por nuestras circunstancias, nuestra lucha, nuestra prueba, nuestras tentaciones, el mal que hay en nosotros. Pero mi amado hermano, permítame decirle que su pasado no lo define. Lo que usted era no lo define. El Señor lo lavó con su sangre y no hay mejor limpiador del pecado que la sangre del Señor Jesucristo. Al mismo tiempo, Él es consciente, dice la Escritura, que Él es manso y humilde de corazón. Dice el libro de Hebreos que Él tiene la capacidad de compadecerse de lo suyo, porque Él vivió lo mismo que lo suyo, pero sin pecado. Ese es nuestro Señor. Y Él hizo provisión para usted y para mí, para que crezcamos en santidad. Para que no vivamos en temor, sino que vivamos en esperanza. La esperanza de levantarme en la mañana y decir, ya yo no soy lo que era, pero entiendo que tampoco soy lo que debo ser. Así que sigo puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de mi fe, porque Él es fiel. Eso es lo que motiva al creyente a crecer en santidad. Porque la meta, mi hermano, de la salvación, vuelvo y repito,
no es tener el carro último modelo, no es tener la casa más grande, no es tener. La meta de la salvación es ser como Cristo, ser hechos a la imagen de Cristo para comunión con Dios para siempre. El modelo es Cristo. Por ende, mi meta cada mañana como creyente en Cristo, según las Escrituras, es cómo soy más como Cristo hoy. El día de mañana, si por la gracia de Dios lo recibe y puede levantarse, la meta debe ser cómo soy más como Cristo hoy, porque yo quiero ser como Él. Cristo no es lo que pensaban estos muchachos cruzados de que, bueno, este es mi escape para vivir como yo quiera. Cristo es el medio por el cual tengo una nueva vida, con nuevos propósitos, nuevos anhelos, nuevas intenciones, sobre todo la gloria de Dios. Por ende, hermanos, permítame decirle que esa vida en santificación se obtiene por la influencia de la palabra de Dios. Juan capítulo 15, versículo 3, nos dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. 2 capítulos más adelante, en Juan 17, el Señor ora al Padre y le dice: santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Por ende, mis amados hermanos, si queremos crecer en santidad, no se puede crecer en santidad de espalda a la Escritura, de espalda a la palabra. ¿Cuánto tiempo invertimos en la renovación personal y espiritual? Algunos de nosotros, si hubiéramos podido tomar cuenta de cuántas páginas o letras hemos leído en redes sociales, habríamos leído la Biblia 8 veces. Pero no lo vemos como el instrumento valioso que es en nuestra santificación. La palabra de Dios. La oportunidad que tenga para exponerme a ella, la cual me limpia, me purifica, me santifica. Los medios de gracia otorgados, por ejemplo, la iglesia local. Si nosotros entendiéramos que la iglesia local fuera un instrumento de la gracia de Dios para la santificación del individuo, no, aquí no cabríamos. Ya hubiéramos tenido que tumbar las paredes, hacer 2, 3 pisos arriba, porque no cabríamos. Pero el problema es que lastimosamente no lo hemos comprendido. No tomamos a la ligera. No es necesario. Ya la iglesia, ¿para qué? Si yo fui un día en 1973 y alguien me dijo que ya soy salvo. Cuidado con eso, hermano. Una doctrina falsa por ahí de que dice que yo puedo ser salvo y vivir como yo quiera. Eso Pablo lo rebate rápidamente en las cartas a la iglesia. Según de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Esta es la exhortación que hace el apóstol a la iglesia y la que en nombre de Cristo hago a la iglesia hoy. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, noten el mandamiento: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en temor de Dios. Eso es lo que significa el lavabo, hermanos. Esa es nuestra vocación continua y progresiva, creciente, todos los días, de dedicar el tiempo a perfeccionar la santidad en el temor del Señor. Esa es su misión y esa es su vocación, mis amados hermanos, para que tengamos entonces la comunión que anhelamos. Miren lo que dice Hebreos 10:22, ya con esto me callo. Hebreos 10:22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura.
Ese es el llamado que tenemos, hermanos. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, con una vida que no le teme al lavado, sino que agradece a Dios por el lavabo y recurre a Él en arrepentimiento y fe. Hermano, esa es una de las razones por las que tenemos ciclo de confesión aquí. El ciclo de confesión es el ciclo de confesión, el tiempo de lavarnos de nuestros pecados de manera congregacional. Si fuéramos espiritualmente, pudiéramos decirlo así, estuviéramos jalando un hilo y que caiga agua para todo el mundo aquí adentro cuando estamos en ese momento orando. La idea es que podamos reconocer que todos necesitamos ser limpios constantemente, todos los días, hasta el fin del mundo. Señor los bendiga ricamente. Estemos orando. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias por ofrecer al Espíritu Santo. Gracias por darnos quien nos limpia con agua pura, nos regenera nuestros corazones. Señor, ayúdanos a ser conscientes de nuestra necesidad de comunión contigo. Ayúdanos a ser conscientes de nuestra necesidad de ti diaria, no una vez al mes, no una vez a la semana, no una vez al día, sino cada minuto, cada segundo del día. Te necesitamos, Señor. Tú eres nuestro sustento, tú eres nuestro aliento, tú eres nuestro respirar, tú eres nuestro todo, Señor. Oh Padre, necesitamos entenderlo. Te rogamos, Padre, que cubras mi incapacidad y que reveles tu gloria y que el pueblo pueda entender la necesidad de correr a ti para limpieza. Que podamos, Señor, anhelar la comunión contigo sobre todas las cosas y que podamos entender que tus estándares son los que son, porque tú eres el que es. Ayúdanos a amarte como eres y a buscarte como eres y a adorarte en espíritu y en verdad. Ayúdanos a adorar la hermosura de la santidad y ayúdanos a querer ser más y más como Cristo en cada día y en cada hora. En Cristo lo pedimos y rogamos. Amén y amén.